Entonces, el robot, como ven, desde el punto de vista del control, tiene un computador, ¿no es cierto? Y el computador está basado pues, en lo que es un sistema basado en computador, ¿no? Un procesador, la parte de la memoria y las entradas y salidas, ¿no es cierto? El procesador obviamente recibe como información todos los datos que puedan proporcionarse, los modelos que se han desarrollado, ¿ya? Bien, entonces, eso en cuanto a algunos conceptos de lo que es la programación. ¿Ya? De los métodos, dice hasta la fecha en realidad no hay ninguna normalización, ¿ya? Hay algunos intentos, ¿de acuerdo? Que vienen de bastante antes, vienen ¿no? Desde 1974, por ejemplo, y que han quedado ahí con una base para trabajar programación, ¿no? Pero básicamente lo que existe ahora es lo que pasaba con los dispositivos, los PLCs antes, ¿ya? Que cada fabricante de PLCs tenía su propio entorno de programación, su propia interfaz de comunicación, sus propios protocolos de comunicación. Entonces, si tú trabajabas con una marca específica, ya prácticamente como que te empatabas con esa marca y para cambiar era muy, muy complicado. ¿Ya? Antes de los PLCs pasó lo mismo con las computadoras, por si acaso. ¿Ya? Cuando salieron los primeros computadores, IBM, IBM, los japoneses hacían sus sistemas que en ese tiempo se llamaban WAN, me parece, ¿correcto? Y así por el estilo, ¿no? En Europa también los italianos manejaban sus máquinas Olivetti, ¿ya? Igual, ¿no? O sea, eran tecnologías muy cerradas, muy particulares, ¿no? Entonces, con el avance de la tecnología, ¿qué ha pasado? ¿No? Todas las marcas han tenido que abrir sus formas de trabajo, ¿no es cierto? Vamos a decirle. Y se espera pues que la robótica no sea la excepción, ¿no? Ya hay algunos estándares que se manejan, ¿no es cierto? Pero que no son de uso exclusivo de algún fabricante, ¿de acuerdo? El fabricante sigue usando su lenguaje y sigue usando sus propias interfaces, ¿no? Es decir, entonces, si trabajamos con un robot ABB, ABB tiene su interfaz de programación. Si trabajamos con un robot KUKA, KUKA tiene un robot o tiene su interfaz de programación, ¿no? Y todo su software anexo, ¿no es cierto? Para simular y para poder preparar una tarea, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay hasta ahorita, ¿no? En cambio, con los PLCs, ya han visto que los PLCs sí pueden intercambiar información, se puede programar en diferentes plataformas, ¿no es cierto? Sí, a pesar de que algunas marcas todavía conservan de forma particular algo, ¿no es cierto? Pero ya no está tan cerrado, que digamos. ¿De acuerdo? De las computadoras, señor, pues ya sabemos que los computadores ahora pueden intercambiar información a cualquier nivel, ¿no es cierto? Entonces, se espera que eso suceda, ¿no? Con el transcurrir del tiempo. ¿Ya? Vamos a revisar este estándar, ¿no? Que es un lenguaje de comunicación simbólico, si se quiere, ¿no es cierto? Para poder entender cómo trabajar ciertas tareas, ¿ya? Y criterios de clasificación en cuanto al procedimiento utilizado o en cuanto a la potencia del sistema, se pueden establecer algunos criterios adicionales sobre eso. A ver, ¿cuáles son los métodos de programación? Vamos a empezar a ver, ¿no? Tenemos programación por guiado o aprendizaje. ¿Qué es lo que se hace? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace ahora para programar tareas en robótica? Ya, programación por guiado, ¿no es cierto? O aprendizaje. Ese aprendizaje o ese guiado puede ser pasivo o puede ser activo. ¿De acuerdo? Si es pasivo, podemos trabajar directamente con la unidad o podemos trabajar en un maniquí. Algunos fabricantes proporcionan eso, ¿no? ¿Sí? Ya no es muy usual, queda el directo entonces, y la programación por aprendizaje o guiado activo. ¿Correcto? Y existe también lo que es la programación textual, ¿no? La programación textual se puede dar en tres niveles diferentes, ¿ya? El nivel robot, el nivel objeto y el nivel tarea, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos para establecer pues, un concepto y una diferencia, ¿no? Dice, es frecuente la utilización conjunta de programación por guiado y textual, ¿no? Por guiado para hacer las tareas que
vamos a decir, más gruesas ya de la programación, ¿no? De la tarea que queremos realizar, ¿no? Y textual para afinar ese trabajo. Por eso, afinarlo, ¿no? Y tener al final un trabajo más elaborado. ¿Ya? Bien, entonces, todos estos conceptos los vamos a volcar en el robot, ¿no es cierto? Que tenemos para poderlo programar. ¿Ya? Bien. A ver, primero, cosa es programación por guiado o aprendizaje. Dice, ¿no? Consiste en hacer realizar robot o una maqueta del mismo, ¿sí? La tarea, llevándolo manualmente, por ejemplo, ¿no? Al tiempo que se registran las configuraciones adoptadas, para su posterior repetición de manera automática. Por eso no se hace, ¿correcto? Ya, pues se le enseña al robot, ¿no? O sea, vas a pasar de este punto a este punto, algo de lo que ya se ha venido diciéndoles, ¿no es cierto? ¿Ya? Que grave, ¿no? El enfoque es el siguiente, ¿no? Si yo tengo, como hemos dicho, ¿no? Si yo tengo o siempre un eje referencial, ¿no es cierto? Que es el mundo del robot. Y respecto de este punto, yo quiero trabajar un movimiento de un punto a otro, ¿correcto? ¿Sí? Ese movimiento de un punto a otro puede realizarse de varias maneras, ¿ya? En el robot solamente de tres maneras en realidad, ¿correcto? Una manera es trazar una trayectoria libre, ¿correcto? Cualquiera, ¿ya? Otra manera es seguir una trayectoria específica, que puede ser lineal, y otra manera es trazar otra trayectoria en forma de arco, ¿de acuerdo? Para lo cual se define un punto intermedio. Ya, listo. Por ejemplo, en el robot que vamos a ver no hay otro tipo de movimiento, ¿sí? El movimiento es libre, ¿sí? El movimiento es siguiendo una trayectoria. Si sigue una trayectoria, esa trayectoria puede ser un arco de circunferencia o esa trayectoria puede ser lineal. Con esos tres movimientos se programan todas las tareas, ¿ven? ¿Correcto? Y eso tiene que ver con el aprendizaje, sí tiene que ver, pues no, porque yo le tengo que decir primero a la unidad, ¿no es cierto? Al robot en este caso, ¿sí? Corre a este punto inicial de trabajo y después realiza la tarea, ¿no? Libremente mueve este punto, o corre en forma lineal, o corre siguiendo un arco de circunferencia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿no? En la parte práctica para aprender a moverlo el robot, ¿ya? ¿Qué le estoy enseñando entonces, no, al robot? ¿Dónde te ubicas? ¿No? ¿Dónde te ubicas inicialmente? ¿A qué punto debes llegar? ¿No? ¿Y cómo vas a ir entre esos dos puntos de trabajo? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, supongamos que quiero, viéndolo así desde arriba, ¿ya? Un entorno de trabajo. Supongamos que yo quiero recorrer este contorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué le diría al robot? ¿No? Te tendría que enseñar cuáles son las esquinas de este trabajo, ¿ven? ¿Correcto? Y luego fácil, ¿no? Muévete linealmente a través de un punto hacia otro, en una dirección o en la otra, según quiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué le enseñamos? Estos puntos, ¿dónde están ubicados? ¿Correcto? Le enseñamos, exacto. Lo podemos llevar con la maqueta, ¿correcto? ¿Sí? O lo podemos llevar en forma de movimientos libres hasta ubicarnos en el punto preciso. ¿Listo? El robot va a aprender dos cosas, siempre, ya también eso tener en cuenta. En este punto va a aprender dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La posición de este punto, respecto siempre en un eje referencial, ¿correcto? Y la orientación del robot en este punto. ¿Correcto? Dos cosas. O sea, la localización espacial. ¿Ya? ¿Listo? Porque va a depender mucho de la orientación, cómo vamos a desempeñar la tarea. ¿Listo? Esas son cuestiones más específicas, vamos a irlas revisando poco a poco, ¿ya? Sobre todo en la parte práctica, ¿de acuerdo? A ver, avancemos un poquito más y veamos algo de esto, ¿no? Programación por guiado pasivo, dice. El programador debe aportar directamente, dice, la energía para mover el robot, el registro de las configuraciones que adopta el robot es continuo,
no, nivel de control muestra y graba automáticamente las articulaciones a una frecuencia elevada, ¿no? Y se va a hacer a su vez eso en forma directa o a través del mandil, ¿no? Trabajando con unidad o a través de una maqueta, ¿ya? A ver, clasificación de la programación por guiado para mover robots utiliza el sistema de opcionamiento, dice, pero a través de una botonera o un joystick. Este joystick que había antes ha pasado a ser ahora ya una unidad de programación un poquito más desarrollada, ¿ya? Se le llama Smart Pass, se le llama TouchPad o simplemente si quieren unidad de programación, que es a través de la misma que se hace pues todas las configuraciones de las tareas que hay que realizar. ¿Ok? Listo. Lo que dijimos, ¿no? Puede hacerse movimientos de tal manera que si nosotros queremos llegar a una configuración final, es irrelevante cómo vamos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Listo? De un punto a otro. O también pueden considerarse, ¿no? Definir trayectorias. ¿Listo? La posibilidad de incluir instrucciones de control del flujo de programación, saltos, repeticiones, algo como lo que estamos hablando, quiero ir por este contorno 100 veces, bueno, pues le decimos, ¿no? Lo podemos hacer un bucle y le decimos repite esa tarea 100 veces y la va a realizar, ¿no? La programación que se hace es la programación plástica, por si acaso, ¿ya? Y la forma de ejecución del procesador también es clásica, o sea, es secuencial. No hay paralelismos acá ni nada de eso, ¿ya? La programación es muy sencilla, ¿sí? En otras palabras, las rutinas de programación son secuenciales, se pueden representar muy bien en un diagrama de flujo, ¿correcto? Y se pueden utilizar estructuras de programación conocidas, ¿no? Estructuras de programación conocidas para el control, el flujo del control, ¿no? O sea, puedo hacer bucles, puedo tomar decisiones, o puedo realizar simplemente tareas secuenciales, ¿no? Que son las tres secuencias o de programación usuales, ¿ya? Bien, puedo guiarlo al robot, como dice acá, según diferentes sistemas de coordenadas, en el campo articular, en el campo cartesiano. Bien, a ver, ¿qué más acá? Bueno, ahí tienen una paleta de programación para guiado activo, dice, ¿no? Normalmente lo usual, ¿ya? Interfaz que me muestra, ¿no? Los grados de libertad, ¿sí? Correcto, el teclado para introducir las órdenes de programación, los comandos de programación, vamos a decir, y algunos otros botones especiales según el robot, ¿de acuerdo? Lo que sí no va a faltar, por ejemplo, es este botoncito, ¿ya? El botón de parada de emergencia, ¿correcto? Listo, les iremos enseñando eso con nuestro dispositivo, con nuestra máquina que tenemos, ¿sí? Ventajas e inconvenientes, marquemos una nada más, las otras quedan ya para su estudio. Dice, son los más adecuados para programar determinadas tareas, por ejemplo la pintura. El inconveniente, necesidad de utilizar el propio robot y entorno para realizar la programación, obligando a sacar el robot de la línea de producción, interrumpiendo esto. Esto es quizá lo más dificultoso en esa metodología de programación, ¿no? Que necesito la unidad para que pueda hacer el trabajo, ¿ya? Sin embargo, los fabricantes ya se han preocupado mucho de desarrollar lo que se denomina el software de simulación, ¿correcto? Y el software de simulación es tal ahora que el entorno que se puede trabajar ya es real, ¿sí? Porque puedo presentarle al software un entorno real a través de un diseño en cualquier herramienta CAD, correcto, y entonces el robot, si eso está bien hecho, obviamente, ¿no? Ese entorno, entonces el robot se va a desempeñar ahí. Lo único que hago es pasar el programa del robot, del simulador, perdón, al robot y debe haber una coincidencia total, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso es lo que hay ahora, ¿ya? Y está bastante avanzado eso de los simuladores, ¿sí? ¿Cómo que simuladores? Normalmente los robots o las marcas tienen también sus propios software, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del robot KUKA,
Su lenguaje de programación es el KRL, así se llama, ¿ya? Pero hay uno Y que sea el código Basic abierto. True es su simulador, ¿sí? Hay uno que sea sin pago de licencia, uno abierto. Hay abiertos por 30 días, ¿no? Por ejemplo, pueden ir revisando si quieren. Si esto es nuevo para ustedes, pueden ir revisando el robo ¿Deca? DK, ¿no? Ya, ese sí. Es el más usual. Ese es abierto, creo. No, abierto 30 días, nada Ya. más. ¿Correcto? Entonces, suficiente, ¿no? En 30 días ya se acaba el semestre, entonces pueden trabajar eso, perdón. Sí, sí tenemos licencias de Tucasí, o sea, se va a usar con el software que tenemos, ¿no? O sea, sí, los estudiantes tienen para hacer la licencia de... No, está en el laboratorio. Ahí. Se va a usar en el laboratorio. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tienen algunas... Y la programación textual es igual que un programa informático, pues haciendo un conjunto de instrucciones donde se ven órdenes, etcétera, nada más, ¿ya? ¿Listo? Bien, entonces, de los niveles, ya para terminar esta partecita, los niveles de programación, existe el nivel robot, nivel objeto, nivel tarea, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el nivel robot? ¿Qué es lo que normalmente se hace? ¿Ya? Hoy vamos a realizar por el robot, o sea, todo lo realiza el robot en cuanto al entorno en donde está trabajando, ¿sí? Y todo se hace por aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, les había mencionado, Kuka tiene su KRL, por ejemplo, ¿no? Sí, o FAT tiene tareas y estilos, ¿no? Animation. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí tienen algunas referencias, ¿no? El ABB tiene el Rapid, por ejemplo, ¿no? Todos los lenguajes se parecen entre sí, ¿ya? Eso sí, y siguen los mismos conceptos que estamos diciendo, ¿no? Sería cuestión de sentarse en cada entorno y empezar a revisar y nada más. Esa es la única diferencia, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, nivel objeto dice, ¿en qué estado en que quedan los objetos? ¿Sí? O sea, ahí vienen algunas referencias, algunos desarrollos que ha habido. ¿Por qué? Porque esto ya tengo que tener en cuenta, o sea, el objeto con el que se está trabajando, ¿de acuerdo? Y desarrollar, de acuerdo a eso, la programación. Ya no son primeros movimientos, sino tengo que tener en cuenta al objeto, ¿sí? Y el desarrollo es más abstracto, pues, por ende, ¿no? Y el nivel de tarea es el objetivo a conseguir. Es como que en este nivel es lo que se está trabajando ahora, que es pues la IA, ¿no? O sea, darle una orden al robot, ¿no? Ya, y que lo haga él. Ese es ¿Correcto? Ese es mi mundo. Listo, pero eso ya pues, o sea, son niveles de investigación, ¿no? Un robot trabaja así todavía, por si acaso, ¿ah? Podemos trabajar eso a nivel de robots humanoides, ¿ya? Que es otro estudio de la robótica, ¿correcto? Que no tiene nada que ver con la... ¿Sí? Entonces, revisemos esta talla, ¿no? Que es la clásica para que se entienda, ¿ya? Para irnos. Se pretende, dice, situar la pieza A sobre la pieza sobre la que se apoya la pieza B, ¿no? Esta pieza A está, no, la pieza B apoyada sobre ella, ¿de acuerdo? En el interior del orificio de la pieza B, ¿no? Entonces, esta pieza A se apoya esta pieza encima de ella, esta pieza A hay que ubicarla acá. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, ¿qué me dice la lógica? ¿No es cierto? Sí, que primero, por ejemplo, yo debería retirar esto de acá. Claro. ¿Sí? Sí, y ubicarlo en un punto. En la pieza. Y luego ir y esto de acá llevarlo acá. No, pues primero sería en la C y después la A a la D y después recién la B a la D. Esta, ubicarlo acá. Sí. Normal. Pensé que había entendido. Campo. Esa es la tarea en general, ¿no es cierto? Entonces, hacer esos pasos simples implica toda una serie de movimientos, ¿de acuerdo? Una serie de movimientos y una serie de acciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, primero yo marco mi entorno, ¿ven? ¿En qué puntos voy a trabajar? Lo que hemos dicho acá, ¿no? ¿Sí?
¿sí? Enseñarle al robot dónde están esos puntos. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuántos puntos hemos definido? El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5, que son los puntos que me van a ayudar a realizar el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, eso resulta todo esto mismo, ¿no? Cuando se programa a nivel robot, ¿ya? Esto es, obviamente, esto es una especie de pseudo lenguaje, ¿correcto? ¿Ya? De pseudo lenguaje, lo que se quiere es que se entienda acá la lógica, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero el robot, digamos que está ubicado ahí, entonces vamos a movernos al punto P sub 1, que es este de acá, ¿no? El que estaba acá encima, ¿sí? Vía el punto P sub 2, o sea, necesariamente tenemos que pasar por este punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que el robot haga eso, primero habrá que darle a conocer el punto P sub 2 y para que vaya al punto P sub 1, que son puntos que se le enseñan dónde están ubicados dentro del espacio de la tarea, ¿no? Ahora, una vez que estoy ubicado en el punto P sub 1, hay que reducir la velocidad, ¿no? Una cosa es que el robot se mueva libremente, otra cosa es que haga movimientos finos, ¿de acuerdo? Y de baja velocidad, dependiendo de la tarea, ¿no? Entonces, acá estamos reduciendo la velocidad máxima al 20%, por ejemplo, ¿ya? Esto también lo vamos a explicar con la unidad, ¿listo? Luego que estoy ubicado ya acá, ¿sí? Entonces vamos a abrir la pinza para poder, ¿no? Para poder retirar esta pieza B, ¿no? Precisión alta es una forma de decir acá que dentro de la instrucción de programación hay formas de controlar velocidad, aceleración, etcétera, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que significa eso, ¿no? Y luego mover en forma recta, ¿ven? Entonces acá ya no puedo mover, hacer un movimiento libre, ¿ven? Ya tengo que seguir una trayectoria, o sea, tengo que bajar y este eje prácticamente que he creado yo. ¿Para qué? Para poder coger, ¿no? Descender, bajar. Descender sobre ese eje prácticamente y luego, ¿qué cosa? Cerrar la pinza para poder agarrar Y cerrar. Correcto. Esperar un tiempo prudencial, medio segundo, para asegurarme de que se ha cerrado la pinza, ¿no? O está ubicada en el punto correcto. Luego retirarme otra vez sobre ese mismo, ¿sí? Y luego La presión, no bajar nuevamente la precisión, aumentar la velocidad máxima y luego moverme al punto 4 acá para ubicarme acá encima, ¿correcto? ¿Sí? Y poder situar esto acá. Pero para poder situar esto acá, como el trabajo es más fino, ¿qué pasa? Otra vez, ¿no? Reducimos la velocidad, aumentamos la precisión y nos movemos normalmente en una trayectoria. Dos cosas a notar en este ejemplo bien sencillo, ¿correcto? ¿Cuáles son? Cuando nosotros nos movemos en el espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Y lo hacemos libremente, normalmente los movimientos son libres, no siguiendo ninguna trayectoria y normalmente a una velocidad muy grande. ¿Ya? ¿Listo? Y cuando estamos haciendo el trabajo fino, siempre se reduce la velocidad y normalmente se utiliza, a ver, ¿dónde está? Normalmente se utiliza trayectoria para realizar la tarea. ¿Correcto? Se sigue un camino, una trayectoria. Esos son los criterios que hay que tener, ¿no? En este ejemplo sencillo se ve es, ¿de acuerdo? ¿Ya? Movimientos libres para transportar el objeto de acá a acá, muévete libremente a máxima velocidad, ¿correcto? Pero cuando vas a dejar el objeto o vas a manipularlo, ¿no es cierto? Entonces el trabajo es más fino, hazlo más lento, ten una precisión más grande y normalmente, vuelvo a repetir, sigue una trayectoria, ¿correcto? Ya está. A ver, miren, aumentó la precisión, bajó la velocidad, se mueve en línea recta al punto P5 y dejó la pinza, o se abre la pinza. Hasta ese momento, ¿qué ha dejado?
Entonces, ustedes como carita pueden hacer el resto del trabajo para evitar esto. Claro. Recuerden que el robot se ha quedado en el punto 5, la pinza está abierta. ¿Correcto? ¿Qué seguiría ahí? ¿No es cierto? Entonces, de eso trata la programación. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a esto, ¿no? Entonces, podemos llamarle a esta parte del programa la pieza B sobre el punto C, ¿no? La combinación, se le puede dar otro nombre a la... Listo. Para que no tengamos la diferencia, hermano. 2 minutos más, ¿ya? Programación a nivel objeto, situar B sobre C, haciendo coincidir lado B1 con lado C1 y lado B2 con lado C2 de los objetos. ¿Ven? ¿Correcto? Los objetos están ya definidos, ¿sí? Y yo digo cómo se debe hacer el movimiento respecto de esos objetos definidos, ¿no es cierto? Ejes con ejes, lados con lados, etcétera, etcétera, ¿ya? Disminuye la complejidad del programa, la programación se realiza de manera más cómoda, pero el planificador de la tarea se encargará de consultar una base de datos y generar las instrucciones a nivel de ROM. O sea, todo esto ya está hecho previamente y lo tengo ahí almacenado para después ejecutar la tarea con mayor facilidad. Cuando dice lado de ingeniero se refiere a la orientación, ¿verdad? Claro, son los lados, o sea, los lados, los objetos, ¿no? Tú defines eso por este objeto acá y luego ya puedes realizar la tarea. Y lo otro, lo que dijimos, ¿no? A nivel de tarea, ensambla, A con D y listo. ¿No es cierto? Una sola orden. El programa se reduce a una única sentencia ya que se especifica qué es lo que debe hacer el robot en lugar de cómo debe hacerlo. ¿Correcto? Listo. Esos son los 3 niveles de programación. ¿Ya? ¿Cuál vamos a usar nosotros? El nivel robot. Ese es lo usual. ¿Correcto? Listo. Ahí queda entonces. Vayamos, ¿ya?